Ya, estamos grabando. Ya, chiquillos. La semana pasada hablábamos de grammatical hierarchy y avanzamos hasta la idea de morpheme. Solo para hacer como un resumen de lo que habíamos dicho, habíamos hablado de grammatical hierarchy, de grammar introduction, y al principio hablábamos de gramática como el área de estudio de algo, que es ese algo, y entregamos un par de definiciones, dos definiciones. La de Randolph Quirk y la de Geoffrey Leach. La de Quirk dice que we should be using grammar to include both syntax and that aspects of morphology, the internal structure of words that deal with inflections. Desde ese punto de vista, entonces, grammar es un término que incluye otros términos dentro. De manera súper rápida podríamos decir que gramática es el área de estudio que estudia las reglas de un lenguaje, pero no solo eso, sino que en realidad estudia elementos de sintaxis y elementos de morfología del lenguaje. Sintaxis entendido como las reglas de ordenamiento, de posición de los ítems lingüísticos, y morfología, la creación de estos mismos ítems. ¿Sí? Eso mayoritariamente es lo que dice Randolph Quirk, y voy a ir ocupando un archivo Word para ir haciendo como un resumen en pantalla. Entonces, ¿por qué hizo eso? Ahí sí. Grammar has to do with rules, but also about syntax and also about morphology. Eso es básicamente la idea. Luego, inflections. Ya, después vamos a hablar de las inflexiones. Geoff Leach dice que grammar is a set of rules which allow us to put words together in certain ways, but not in any other way. When he says that we're going to put words together in certain ways, what he's talking about is talking about syntax. At some level, the speakers of the language must know these rules, obviously. Otherwise, they would not be able to put words together in a meaningful way. Lo que es interesante de la definición de Leach es que nos dice que gramática, por mucho que sea un área de estudio, sigue siendo o sigue tributando a la idea de comunicación, ¿sí? Y que como el lenguaje, o sea, la función del lenguaje es comunicar, básicamente. Y gramática, como está dentro del lenguaje, su función es comunicar. Básicamente eso. Con esa idea en mente, entonces, grammar, se ve horrible todo mi letra, perdón. Grammar es un set of rules, vamos a ponerle ahí, set of rules, y dentro de esta syntax, que es el arrangement, de linguistic units, y morphology, que es el how these linguistic units are created. Profe, Dígame. abajo de arrangement dice linguistic ¿cuánto? Units. Gracias. Are created. Debo tener algún proceso andando porque se me pega en calidad de proceso andando. En el Safari lo estoy ocupando. Pero con eso liberé. Ya. Eso es lo que dice Leach. Grammar introduction. Then grammar views can be seen as belonging to two main broad groups, prescriptive and descriptive grammar. Eso es otra cosa que habíamos dicho la semana pasada, que igual es importante nombrarlo. Entonces, grammar can be seen as prescriptive or descriptive grammar. ¿Cierto? How to speak and how people actually speak, ¿cierto?
Luego de eso, con eso habíamos hablado un poquito si estábamos de acuerdo con las variaciones lingüísticas y eso. No hay nada muy importante ahí. What do we need to know? How people speak or how people should speak? Pregunta retórica más que nada, no tengo una... O sea, en verdad, todo depende de la respuesta anterior. Si tú crees que la gramática dicta las reglas y las reglas deben ser respetadas no matter what, entonces lo que tú estás viendo es what do we need to know? How people should speak, ¿cierto? Pero si tú crees que el lenguaje está en libre movimiento y que depende de las personas que lo hablen, lo que tú ves es how people actually speak, ¿sí? Entonces esa es una diferencia, pero en verdad tampoco hace tanta. Grammatical hierarchy. Grammatical hierarchy, interesante, la jerarquía gramatical. Alrededor del 1900 en Estados Unidos, un tipo que se llamaba Bloomfield. Los gringos estaban más o menos urgidos porque a los nativos americanos de Norteamérica, ¿no? Sioux, Apache, bla, bla, bla. Perdón por mi ignorancia, no sé el nombre de todo. Estaban perdiendo sus lenguas maternas, entonces lo que ellos querían hacer era recuperarlas o por último poder sistematizarlas. Algo que también se hizo acá en América Latina, por lo menos con un gran grupo de personas. El problema era que los nativos americanos no conocían la escritura de la forma en la cual lo conocían los europeos, ¿no? Porque no puedo decir que no conocían la escritura porque los mayas sí escribían de otra forma. Entonces, estos tipos necesitaban poder decomponer el lenguaje para poder analizarlo y desde ahí viene la idea de la jerarquía gramatical. Jerarquía gramatical que considera la palabra jerarquía, que es súper importante. Jerarquía significa que algo se va a dividir en niveles y que el nivel mayor contiene el menor. Eso es todo. Bider, en su libro del 2005, Douglas Bider, un grammarian americano, dice, grammatical units are meaningful elements which combine with each other in a structural pattern. Esa es una definición de syntax. Essentially, grammar is the system which organizes and controls these four meaning relationships. ¿Qué es lo importante de esta definición? Esta cosa de acá. Entonces, voy a cortar aquí y aquí voy a escribir grammatical hierarchy. Yo esto se lo voy a enviar a su correo, ¿ya? Así que si quiere tomar apuntes sobre esto, no se preocupe tanto, porque yo le voy a enviar esto a su correo. Form, function, meaning. Bider entonces divide las cosas con tres criterios: form, function and meaning. O sea, Bloomfield. La jerarquía gramatical funciona con tres criterios: forma, función y significado. Si algo tiene forma, función y significado, entonces es una unidad lingüística, ¿sí? Desde allí, la jerarquía gramatical nos dice entonces que todo lenguaje está dividido en al menos 5 etapas. La más alta es la sentence, se me pega, cláusula, frase, lexema, morfema. ¿Qué es lo que indica esto? Que Profe, ¿cuáles son las últimas tres que escribió? Frase, lexema, morfema. ¿Ya? Entonces, estas five stages esas five stages son la jerarquía gramatical. ¿Qué quiere decir eso? Que como toda jerarquía, la que está arriba, o sea, la sentence, contiene dentro de ella todas las que están hacia abajo, ¿sí? Y la cláusula contiene todas las que están hacia abajo, y phrase lo mismo, y lexeme lo mismo. Lexeme es la última, la primera, ¿cierto? The smallest unit with meaning and form. Form, function and meaning, I would say. Meaning and form. Después vamos a ver por qué se hace esa diferencia. Desde ahí proviene esta idea. Entonces, un morfema genera un lexema. Un lexema puede generar una frase puede generar una cláusula y una cláusula puede generar una oración.
Por eso digo que dentro de una oración, ¿sí?, debe haber una cláusula, por lo tanto debe haber una frase, por lo tanto debe haber un lexema, por lo tanto debe haber un morfema, ¿ya? Esta es la jerarquía gramatical y funciona como una, esta es buena palabra, upside down pyramid. Una pirámide, pero upside down, ¿sí? Ejemplos. En estos ejemplos que vemos acá, los vimos la semana pasada, entonces morfema, ahí están todos los morfemas de una oración, y luego nos damos cuenta de que el morfema des corresponde al lexema des, ¿sí? No sé si lo ven, que el morfema house corresponde a house, pero que el morfema beauty y el morfema full se unen para crear la palabra beautiful, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ahora vamos a avanzar. Lo que significa es lo siguiente. Bueno, ahí están las definiciones. Morfemas. Morphemes are the building blocks of a language. Eso es lo otro. Voy a bajar acá. Entonces aquí tengo de lo que se trató la clase de la semana pasada. Morphemes. Los morfemas son the smallest units of meaning and form. The smallest unit of meaning and form. The building blocks of language. Blocks of the building blocks of language, ¿sí? Un morpheme puede ser de dos tipos. Un free morpheme o puede ser un bound morpheme. Todo esto ya lo vimos en la clase anterior. Un free morpheme, cuidado, en otras gramáticas se les puede llamar también stem. Cuidado. Entonces, existen dos tipos de morfemas, los free morphemes y los bound morphemes. ¿Cómo los diferencio? Súper simple. Free morpheme significa que esa unidad tiene forma, función y significado por sí misma, y que puede aparecer por sí misma en una oración. Un bound morpheme tiene alguna forma, algún significado, alguna función, pero no puede aparecer por sí misma en una oración. Ejemplos. Juan. 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 Juan es un morfema. ¿Por qué sé que es un morfema? Porque no lo puedo dividir en nada más que tenga forma, función y significado. Puedo decir who, J-U, who, no, an, no, one, no, no, no. Nada de eso tiene forma, función y significado. Juan sí tiene forma, función y significado. ¿Cuál es su forma? La que se escribe, J-U-A-N. La que se dice, U-A-N. ¿Tiene función? Sí, esa cosa es un sustantivo. ¿Tiene significado? Sí, hace referencia a una persona. Free morpheme. Voy a ocupar el bound morpheme ito. Ito tiene forma sí, I-T-O. Tiene función, se le pega a otra cosa, pero no como palabra, no como categoría. Tiene significado, o sea, sí, hace que a lo que se le pegue se vuelva pequeño, ¿cierto? Entonces, claramente, yo puedo decir Juan es mi amigo, pero yo no puedo decir Ito es mi amigo, ¿cierto? Por lo tanto, la palabra Juanito claramente está hecha de dos partes. La primera es un free morpheme, Juan,
y la otra es un bound morpheme ito. ¿Cierto? ¿Qué nos dice eso? Nos dice entonces que alguien levantó la mano ahí que me diga Sí, que le tengo era el yo, nombre. o sea, el que está explicando, pero quería esperar a que Fernando. terminara No, es que como usted está diciendo, Juan, es el free morphine y el hito sería el down morphine. Y netamente por separado es que yo puedo ver cada uno como un morphine en sí mismo, porque si obviamente los juntos sería un lexema. Claro, Ah, claro, ok, pero eso. vamos todavía en la parte del morpheme. Sí, Tranqui, tranqui, por tranqui, tranqui. eso fue que me adelanté sin querer. Ya no, tranqui, tranqui, gracias. Entonces los bound morphemes son cosas que sí, es cierto, tienen un significado, algo, pero no el completo, ¿sí? ¿Qué nos dice eso? Que se necesitan unir a un free morpheme, obligatoriamente. Bound morpheme, ¿cierto? Cuando uno, un bound morpheme con un free morpheme, ocurren cosas, ¿sí? Una de ellas es el proceso de affixation. Affixation significa unir un bound morpheme con un free morpheme. Therefore, affixation means the attachment of a bound morpheme to a free morpheme. ¿Ya? Cuando yo hago ese attachment, pueden ocurrir dos cosas. Dos cosas. A, inflection. B, derivation. Inflection significa que cuando yo uno ese bound morpheme en mi free morpheme, solamente estoy dando alguna característica gramatical sin cambiar la categoría del free morpheme. Ejemplo. Si digo Juan es un noun, si digo Ito, Juanito, sigue siendo un noun. En el análisis entonces quedaría Juan, free morpheme, Ito, bound morpheme, ¿cierto? Y como no cambia la categoría, Juan es un noun, Juanito sigue siendo un noun, se dice que es inflected. ¿Sí? En cambio, si digo beautiful, beautiful claramente está hecha de dos partes, beauty y full. Beauty es mi free morpheme y full es mi bound morpheme. Beauty es un noun, sustantivo, pero beautiful es un adjetivo, lo cambia de categoría, por lo tanto es derivational. ¿Sí? Sí. Otra cosa que puede ocurrir con el proceso de affixation es que dependerá de dónde se coloque este bound morpheme el nombre que va a recibir, ¿cierto? Pueden ver entonces algunos que se llaman prefixes y otros que se llaman suffixes. Prefix, si es que está colocado antes del free morpheme, y suffix si está colocado después del free morpheme. Eso quiere decir que Juanito, Ito, es un bound morpheme y está después del free morpheme, o sea que es un suffix. Y beautiful, full, está colocado después del free morpheme, o sea que es un suffix. ¿Queda claro hasta ahí o no? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Todo bien? Maravilloso. Morphemes. Free morpheme, okay, morphemes are the building blocks of language, lo sabemos. They are the smallest elements with meaning and form, lo sabemos. They can be divided into free and bound morphemes, lo sabemos. Free morphemes are morphemes which can have full meaning on their own, lo sabemos. Bound morphemes are morphemes which must be attached to a free morpheme because they do not have complete meaning on their own, lo sabemos.
Morphemes. Bound morphemes can be divided into prefixes and suffixes. Lo sabemos. Prefixes are all those bound morphemes who are placed in front of a free morpheme. Lo sabemos. Suffixes are all those bound morphemes who are placed after a free morpheme. Lo sabemos. By adding prefixes or suffixes to free morphemes, the result will be a possible change in the meaning of those free morphemes. As a consequence of this affixation, lo sabemos, two new characteristics will come out. Inflection, lo sabemos, derivation, lo sabemos. Noelia? Profe, disculpe, ¿qué pasa en la situación de la palabra delight? Delights. Veámosla. Turururum, turururum. Déjame. Delights. It's a delight, algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Esa es? Sí, delicia, ¿cómo decir? Sí, porque en Ya. ese caso si uno separa, light significa luz, pero la palabra completa tiene otro significado, entonces en ese caso el bound Murphy está interviniendo en el significado. Mira, veámoslo así. Muy buena pregunta, Noelia. Cambridge. La respuesta a tu pregunta, Noelia, está en lo que significan las palabras. Si yo veo delight, delight es un noun. Oh, qué pesado. Profe, y si alargamos un poco más la palabra y se convierte en delightful, Claro, delightful. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. ahí Pero también mira, cambia significado. pero la respuesta a si delights, ¿cuántos morphemes tiene adentro? Esa es la pregunta. 2. 2, ya. Entonces, yo digo, y miro y digo, delight means great pleasure, satisfaction, or happiness, ¿cierto? Great pleasure, satisfaction, or happiness. Ahora voy a buscar la palabra light. The brightness that comes from the sun and that allows things to be seen. No hace ninguna referencia a lo otro, ¿cierto? A piece of Puede ser, equipment. A eso va mi pregunta. quizás puede ser Exacto. la parte, quizás no es light, sino que la parte de deli puede ser. Ya, pero entonces, delights, dígame. Perdón, es que en ese caso yo estuve resolviendo y supuse que la palabra de era un bound Murphy, pero inflectional. Ya, el problema de eso es que estás hablando de dos lexemas diferentes. ¿A qué me refiero? Cuando uno tiene un morpheme, esta goma es un morpheme, ¿ya? Y esta goma se va a transformar en una goma más grande, que en un léxico, ¿sí? Pero tiene que seguir siendo una goma. Ejemplo, yo miro light, luz, ¿cierto? Eso es un morpheme. Y después veo lighter. Eso es un léxico, ¿sí? Y de hecho lighter, encendedor, es una derivación de la palabra light, luz. Pero delight significa algo completamente diferente a light. Entonces yo diría que eso es otro lexema de otro tipo, solo que tienen la coincidencia de que tienen la palabra light adentro. No sé si me entiende la idea. Sí, algo. Sí, mira, tranqui, sí, para allá vamos. Acá, mira. Ya, y sigo con la idea, mantén la idea, Noelia. Entonces hablábamos de morphemes, inflexión, derivación, todo eso lo vimos. Mira esto otro. There is one more feature. Once we add one free morpheme to another free morpheme, we will have a compound word, ice cream. Existen palabras que se llaman compound. ¿Sí?
no me gusta ocupar el término word, pero compound. ¿Qué significa compound? Un free morpheme más otro free morpheme. El mejor ejemplo, para que se acuerden siempre, ice cream. ¿Qué significa eso? Significa que ice cream, ¿sí? Es un free morpheme y otro free morpheme, ¿sí? Y que la unión de ambos dos crean una tercera palabra. Y aquí quiero que me digan si me entienden o no, porque es súper, súper importante esta parte. Ya, no te pongáis pesado. Hemos dicho hasta este momento la existencia de los free y los bound morphemes, ¿cierto? Todo lo que hemos visto son palabras que tengan un free morpheme más bound morpheme. Les estoy contando ahora que también puede haber palabras que tengan free más free morpheme, ¿sí? Miren la palabra ice cream, súper importante la palabra ice cream. En ice cream yo puedo ver dos free morphemes, uno ice y el otro cream, ¿cierto? Ice, hielo, cream, crema, ¿sí? Pero cuando están los dos juntos, escritos de la forma en la cual están escritos en el Word, significan una tercera cosa. ¿Qué les voy a decir con esto? Es muy importante para poder reconocer una palabra de otra, el que tengamos en consideración su significado, ¿sí? Ice cream es una palabra, no dos, es una palabra hecha de dos free morphemes, ¿sí? ¿Queda claro lo que dije hasta ahora? ¿Sí? Perfecto. Desde la explicación de ice cream, entonces, nace un nuevo nivel de análisis en el que vamos a establecer que existen palabras simples, complejas, compuestas y complejas compuestas. Estas palabras tienen símbolos. S, CX, CC, compleja, compuesta. ¿Sí? Por lo tanto, como ejemplo, kit quedó horrible. Es simple, porque tiene solo un free morpheme. Kids es compleja, porque tiene un free morpheme más uno o más bound morphemes. Sí, tranqui, me llega la invitación. ¿No? Ice cream es compuesta. Ice cream porque tiene un free morpheme más un free morpheme. Pero ice creams es compleja compuesta, complex compound, porque tiene un free morpheme más un free morpheme más bound morphemes. ¿Queda claro?
En ese caso, ice cream sería inflectional o no? En este caso, esa S final es inflectional, porque solo marca plural. Profe, Dígame. las compound words eran la mezcla de dos primorphims, eran, ¿o no? Sí, Pero aquí me salió una duda. Kid no podría ser una compound word porque es una pura palabra, pues no puede ser la mezcla de dos primorphims. ¿qué palabra? Kid, No, pero mira, Es por la S. la compleja, ¿cierto? ¿sí? Ya. Ahí está con el símbolo de complejo. Kids es complex. ¿Por qué? Porque tiene un free morpheme, kid, y un bound morpheme, la S. ¿Sí? Ah, ya, no, ya entendí, ya. ¿Sí? Es que como Compuesta. puso compound words y después le sacó las flechitas, pensé que todas las que estaban ahí eran palabras No, no, compuestas. no, no, Pero no. ay, Profe, Dígame. ¿qué significa esa S al final Que del puede ser, ejemplo? que O sea, la resolución. puede ser uno o más bound morphemes. Ah, ya, Dame un ejemplo de eso. por favor. Déjame. Estoy peleando con el computador, tranquilidad. La semana pasada revisamos la palabra healthiest, ¿se acuerdan? Healthiest. La palabra healthiest, entonces, dijimos que era una palabra compleja. ¿Por qué es compleja? Porque tiene un free morpheme, heal, luego tiene un bound morpheme, está adelante, está atrás. Suffix, heal es un verbo, health es un noun, entonces es derivational. TH. Después tiene otro bound morpheme pegado atrás, suffix. Health es un noun, healthy es un adjective, o sea, la vuelve a cambiar. Derivational. Y luego tiene otro bound morpheme que también está atrás. Healthy es un adjective, healthiest es un adjective, así que no lo cambia. Inflectional. Como ves en este ejemplo, healthiest es una complex word. ¿Por qué es complex? Porque está hecha de un free morpheme más 1, 2, 3 bound morphemes. La palabra health también es compuesta porque está hecha del free morpheme heal más el bound morpheme suffix derivational th. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para que sea complex solo debe tener la combinatoria free morpheme 1 más bound morpheme lo que sea. ¿Queda claro? Sí, profe. Bacán. ¿puedes repetir igual, por favor, última vez? Las palabras healthiest y health son complex porque tienen la combinatoria free morpheme más bound morphemes, lo que sea. Tanto sean 3 como en healthiest, tanto sean 1 como en health. Y póngase usted, si fueran varias free morphemes, pero solo un bound morpheme, ¿seguiría Siempre siendo compleja? no, sería complex compound. Ay, Como por ejemplo, ice cream. Ice cream es complex compound. ¿Por qué? Porque está hecho del free morpheme ice
del free morpheme cream y del bound morpheme, está atrás, ¿cierto? Ay, perdón. Ice creams, ahí sí. Suffix inflectional Z1. Entonces, esto es complex y esto es complex compound. Profe, Dígame. entonces las palabras compuestas casi siempre suelen ser inflectional. No, las palabras compuestas son las que tienen dos o más free morphemes juntos. Compuestas. Ya. ¿Sí? Las complejas son las que tienen free morpheme más bound morpheme. Y si lo piensas, se llama complex compound porque hay una compuesta y tiene un bound morpheme compleja. Por eso se llama complex compound. ¿Queda claro? Sí, profe, pero una pregunta, ¿puedes subir un Diga. poco a la página anterior que estaba escribiendo? Ya, ahí lo sigo en pantalla. Muchas gracias. Le voy a enviar esto en todo caso. Ah, ya. Es que igual yo lo hago porque tomo apuntes porque así entiendo mejor. Tranqui, tranqui. A ver, profe, esta parte de la materia aparecen los contenidos que te envían los PPT. Las compuestas solo tienen FM. Ya, primero, Maite. No, no aparece en la parte que está en los PPT. Lo digo ahora, lo digo acá. Por eso le voy a enviar esto. Constanza, las compuestas solo tienen free morphemes. Sí, las compuestas solo tienen free morphemes. Para que sean compound. ¿Ya? Eso, continúo. Eso ya lo vimos. Lexemes. Grammar Introduction, Lexemes. Biver nos dice lo siguiente. A word, un lexeme, ¿qué es un lexeme? Un lexeme es a word in the sense applicable to word listed in a dictionary. A set of grammatical words sharing the same basic meaning, the same basic form, and the same word class. Biver says that lexemes are words in the sense applicable to word listed in a dictionary. Therefore, a lexeme is a set of grammatical words sharing the same basic meaning, the same basic form, and the same word class. Leave, leaves, left, and leaving belongs to the same lexeme. Interesante, súper interesante. Voy a bajar. Entonces, segundo nivel de la jerarquía gramatical, y nos encontramos con los famosos lexemes. Los invito a ver lo que acabo de escribir. He leaves early. The leaves fell yesterday. Leaves, leaves. He leaves early. The leaves fell yesterday. Son la misma palabra, ¿no? No. O sea, se escriben igual, pero y Sí, no, diferentes lo que cambia significados. es el significado. Significado cambia, sí. Se escribe igual.
¿Se acuerdan lo que les dije de que había unas categorías con las cuales estos gallos diferenciaban el lenguaje? Los lexical words, la function. Form, Hola. function and meaning. Form, function, meaning. Leaves, estamos hablando de la palabra leaves. Esa es la que nos tiene en jaque. Leaves. Leaves. He leaves early. The leaves fell yesterday. El primer leaves, vamos a asumir que este es el leaves 1 y este es el leaves 2. El leaves 1, ¿qué forma tiene? Bueno, se escribe, ¿no? L-E-A-B-E-S. La segunda tiene la misma forma, L-E-A-B-E-S. ¿Cambia el contexto solamente? Sigamos lo que decía Vibe, lo que dicen los grammarians, estos, ¿cachai? Entonces, forma la misma. Agustín, Que la 1 y la 2 son diferentes, aunque son la misma. ¿ya? O sea, son la misma palabra, pero diferente significado. La En 1 en una es como un verbo y la segunda es como un objeto. Perfecto. La primera es un verbo, es una acción, ¿cierto? He leaves early. La segunda, the leaves, son entidades, es un sustantivo. Eso quiere decir que la... Diga. No, dale, creo que... Dale. Tranqui, ya. Entonces, en la 1, la función es verbo, y en la 2, la función es sustantivo. O sea, tienen forma y tienen función. ¿Sí? Pero la función ya no es igual. ¿Cierto? He leaves early, the leaves fell yesterday, y los significados no son iguales. Lo que quiere decir entonces, mi distinguido, es que estamos viendo dos palabras diferentes. A pesar de que se escriben igual. ¿Sí? Solo su forma es igual, pero su función es diferente y su significado es diferente. Si yo hago el análisis, yo diría que leaves en la 1 es complex, ¿cierto? Que viene del free morpheme leave y que tiene un bound morpheme, suffix, inflectional, Z1. ¿Sí? O sea, perdón, Z2. Tercer persona singular presente simple. Y diría que leaves en la 2 es complex, hecha del free morpheme leaf. Hoja. Leaves es el plural de hoja, es hojas, ¿cierto? Aquí tiene el bound morpheme, suffix, inflectional, Z1 plural. Porque leaf es una hoja y leaves es más de una hoja. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Entonces, que el lexema es la segunda unidad de la jerarquía gramatical, de abajo para arriba. Adentro de un lexema, obligatoriamente hay morfemas. ¿Sí? Obligatoriamente. Que un free morpheme puede ser un lexeme, pero que un bound morpheme por sí solo y solito no puede ser un lexeme, porque no tiene todo el significado para sí. ¿Cierto? Eso es lo que digo. Lo otro que digo es que los lexemes, como lo dice Biver, son lo que la gente llama word, palabra. El problema del significado palabra es que no hace diferencia en algunos puntos como el que acabamos de ver, cuando lo que se escribe es igual, pero significa y funciona de forma diferente. Entonces nuestra definición tiene que ser mejor. Biver says that a word, in the sense applicable to the word listed in a dictionary, es un set de palabras gramaticales que comparten un significado básico, una forma básica
y la misma categoría de palabra. Por lo tanto, el lexim live es igual al lexim lives. ¿Por qué? Porque este es el plural de live. Al otro lado. Lo que quiere decir es lo siguiente, que el lexim leave, verbo de dejar, dejar, irse, es igual es el mismo lexim leaves, tercera persona singular, al mismo lexim left, pasado simple de leave, y al mismo lexim leaving, presente participio. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, ¿por qué cambian? Profe, Dígame. ¿podría explicarle una vez más cortita, por favor? Weber dice que un lexim es, para que algo sea un lexim, es un grupo, no es una palabra. Un lexim no es un grupo, no es una sola, es un grupo de palabras. Y todas ese grupo de palabras pertenecen a un solo lexim. Para que pertenezcan a un solo lexim, tienen que tener la misma, más menos forma, como por ejemplo, live, lives, left, living, todos tienen más o menos la misma forma, todos tienen que tener más o menos el mismo significado. Live, verbo, irse, lives, tercera persona para irse, el mismo. Left, irse, pasado. Living, yéndose, participio de irse, ¿cierto? En español cambia mucho, pero en inglés no. ¿Sí? Entonces sí, y tienen que tener la misma categoría de palabra. Live, verbo, lives, verbo, left, verbo, living, verbo. O sea, esto es un lexim. Las cuatro son el mismo lexim, realizado de forma diferente. Por otra parte, leaf, hoja, leaves, el plural de hojas, de hoja, o sea, hojas. ¿Tienen más o menos la misma forma? Sí. ¿Tienen más o menos el mismo significado? Sí. ¿Tienen la misma categoría de palabra? Sí, los dos son nouns. ¿Sí? Entonces, lo que nos decía la compañera, y con esto termino antes del primer break, light, delight, ¿cierto? Lo escribí, yo soy pésimo con spelling, lo escribí bien o lo escribí mal. No, está bien escrito. ¿Sí? Sí. Sí. Tengo problemas con spelling, perdón. Sustantivo, luz, ¿cierto? Significa una cosa, luz. Pero delight significa absolutamente otra cosa. Por lo tanto, no son la misma palabra. Por lo tanto, light no es el free morpheme de delight. Delight es una palabra por sí misma. ¿Cómo lo pruebo? Somebody. Anybody. Claramente las puedo cortar. Y son dos palabras por sí mismas. ¿Cierto? Any ocurre y pasa siempre. Do you want some? No, I don't want any. ¿Cierto? Ocurren por sí mismas, por lo tanto son free morphemes por sí mismos. Body, por supuesto, cuerpo, ¿no? También puede ocurrir por sí mismo. Esa es la respuesta a lo que preguntó la compañera hace un rato, la real. Entonces, para que algo sea considerado lexem, tiene que tener forma, función y significado. ¿Sí? Hagamos lo último, va a ser un poquito más chistoso, a ver si acaso lo pilla. En español. ¿Es el mismo lexem o no? Sí. No. No. No, ¿Cómo po. que no? No, po. Forma, No. función, significado. Ah, Tienen la misma forma, pero no tienen la misma función ni tampoco el mismo significado, ¿no? Excelente, muy bien.
Ándale, amigo, insulto. S y S son iguales, pero este no. ¿Cuál es la forma? W-E-O-N. Ya, ¿todos tienen la misma forma? Sí. Sí. ¿Cuál es la función? El primero es algo así como un pronombre. Reemplaza el nombre de alguien. O reemplaza la referencia a alguien, ¿cierto? El tercero es lo mismo, ¿no? El tercero también reemplaza la referencia a alguien. Por lo tanto, podríamos decir que son como pronombres. Algo así. Hechos de un free morpheme, o sea, son simple free morphemes, ¿cierto? Simple free morpheme. Pero este de acá, el segundo, tiene la misma forma que los otros dos, sí. Pero su función, ¿cuál es? Un sustantivo calificativo. Nos está diciendo cómo es este tipo, ¿cierto? Lo califica. Es un adjetivo. Este es como un sustantivo, este es como un pronombre, esto es como un pronombre, pero este es como un adjetivo. Así que, claramente, no cumple con una de las tres condiciones de Viber, así que no es el mismo léxico. Profe, Dígame. ¿y si analiza la palabra cuico? Porque son Ya, dos pero, palabras, son dos palabras en una. ya, ¿por qué no cacho? A ver, ¿cómo? Es culiado y conche tu madre. Ya, pero lo que ocurre ahí es diferente. Diferente. Sí, porque lo que ocurre con Cuico ocurre con ONU. ¿Cachai? Una abreviación. Exacto, pero activa solo Ah. una idea en tu cabeza. Ya, oye, vámonos a una pausita de 15. Nos juntamos un cuarto para las 5, ¿vale? Para ir a tomar Ya. agua, fumar un pucho, tomar aire. Un cuarto para las 5 y continuamos. No, lo mismo. Como un pucho. Estamos grabando. Menos mal. No. Ya, ¿qué hora es? ¿Qué hora? Mm, Bueno, es 5. con 10 para... Sí. 10 para 5, estamos bien. Nos queda una hora, casi una hora y media. Ya, entonces, grammar introduction, Viber, a word, un lexeme es a word in the sense applicable to word listed in a dictionary, a set of grammatical showing the same basic meaning, the same basic form, and the same word class. Está. No está compartiendo por si acaso. No, ya. A vuelta. Compartiendo. Dice, lexeme. Well, Viber provides us, Viber es otro grammarian americano. Viber provides us definitions for lexeme. And it says that there are at least 3 different definitions for the same word, lexeme. The very first of them is the orthographic definition. These are the words we are familiar with in language, whether they are separated by spaces. So, for example, they wrote us a letter. They wrote us a letter. Si vemos eso, they wrote us a letter, es una oración, ¿sí? Que está hecha de 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Según la orthographic definition, then what we have is the following. We have one word, they, then a space, then the second word, wrote, then a space, then the third word, us, a space, the fourth word, a space, and the fifth word. The orthographic definition then is saying us, or is telling us, that a word is anything, any linguistic item which is separated from the rest of them by a blank space, by a space. Esa definición tiene una pifia monstruosa. Voy a escribirla acá. Vamos a hacer eso, vamos a hacer esto. Lexeme. Definitions. La orthographic definition. Graphic definition. Definition. Entonces la definición ortográfica nos dice que un lexeme es todo lo que se escriba con un espacio separándolo. El problema es esto.
Existen unos verbos que se llaman phrasal verbs. Los phrasal verbs tienen un problema. El problema de los phrasal verbs es que no significan los que sus constituyentes significan, sino que significan algo cuando los dos están juntos. Ejemplo, look for es un phrasal verb. Look significa mirar, for para, mirar para. Pero en inglés significa search. ¿Cierto? Look for. I'm looking for my keys. Where are my keys? I've lost them. I'm looking for my keys. I'm searching my keys. Right? El problema de la definición ortográfica es que no nos sirve cuando hablamos de phrasal verbs. Porque lo que dice la definición ortográfica es que look es un lexema y for es un lexema. ¿Debido a qué? Debido a que están separados por espacios. Pero el lexema funciona cuando los dos están juntos. ¿Cierto? Otro phrasal verb. Give up, rendirse. ¿Cierto? No es dar arriba, es rendirse. Por lo tanto, la definición ortográfica no es muy accurate. ¿Sí? Segunda definición. Grammatical words. A word falls into one grammatical word class or part of a speech or another. Lo que dice esto, que un lexema es cualquier cosa escrita que caiga en una categoría gramatical, como sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición o lo que sea. El problema de eso está... Perdón, profe, ¿que caiga en qué? Una categoría gramatical. Ah, ok. Así como de palabra, ¿no? Word category. El problema de la grammatical definition es que tenemos palabras como, por ejemplo, lives, que puede ser dos cosas. Entonces, cuando está en isolation, isolation significa por sí misma, ¿sí? No sabemos a cuál de las dos pertenece. Entonces, la definición gramatical también nos pone un problema. Deme un segundo, chiquillos, me están tocando el timbre y estoy esperando algo. Vengo al tiro, Cabe aclarar, el profesor Adam, no digan groserías. Y al final, ¿qué era la orthographic definition, cabrón? No te voy a hacer una atención. Clasificar las palabras por cada unidad, como palabra, espacio, palabra, espacio. Eso es lo que... Creo que hacía la separación entre palabras Es netamente por el como todo espacio. lo que se escribe con un espacio separado, una wea así. Claro, por eso look for no entra, no es preciso con la orthographic definition. Claro, porque las dos palabras juntas daban un significado único. Claro, claro, que entonces ahí en la orthographic definition no puede definir ese tipo de palabras, que serían lexemas también. Listo, ¿en qué estábamos? Sí, grammatical words. A word falls into one grammatical word class or part of a speech or another. For example, leaves could be either a verb or a noun. The problem with the grammatical definition then is the fact that we have some words which can be written in the same way as any other word, like for example, leaves. Therefore, we cannot put them or place them in a grammatical category, right? Because we don't know whether it is referring to the verb or to the noun. And that's the problem. Right? Finally, lexeme, this is the definition for lexeme, is a set of grammatical words, that is to say, they contain this classification as noun, verb, adjective, or adverb, which share the same basic meaning, similar form, and the same word class. So, for example, leave, left, leaves. Todas esas serían el mismo lexema. Ahora les voy a dar un hint. Cuando
lean algo y ese algo activa una idea en tu cabeza, en tu cerebro, eso es un lexema. Yo diría que esa sería la regla principal, que reúne un poco de todo esto. Ejemplo, si yo dijera The United States of America, ¿cierto? The United States of America. Déjame... Gracias. Si yo viera The United States of America, ¿sí? Nigga one. The United States of America, en mi cabeza se me imagina algo inmediatamente, ¿cierto? USA, ¿cierto? Los Estados Unidos de Norteamérica, yo viera la palabra, todas esas palabras juntas, de The United States of America, ¿sí? Solo activa una idea, que es el país. Por lo tanto, puedo decir que el lexema es The United States of America. Completo. Todo eso es solo una idea, por lo tanto, un lexema. Tengo otras formas de probarlo. ¿Sí? Si yo veo, por ejemplo, la palabra of course, se activa solo una idea en mi cabeza. Por lo tanto, of y course, a pesar de que no se escriben juntas, a pesar de que están separadas, a pesar de que cada una de ellas puede caer dentro de una categoría gramatical, preposición, course, sustantivo, a pesar de eso, solo hacen referencia a un significado. Por lo tanto, es solo un lexema. ¿Sí? Los phrasal verbs, a pesar de que no van con la definición ortográfica, ¿cierto? Porque son dos palabras. Ojo, los phrasal verbs pueden ser tres. Put up with es un lexema. Put up with game over, por ejemplo. Muy bien. Yo veo game over y se me imagina, perdí, se acabó. ¿Cierto? Es solo un lexema. ¿Sí? Va a pasar mucho que los nombres, usualmente, los nombres son un puro lexema porque hacen referencia solo a una cosa. Pero luego hay construcciones. Hay construcciones que se repiten de forma prehecha, ¿no? Déjenme pensarlo algo. Fabricio, dígame. Profe, por ejemplo, si yo digo, no sé, Emilia's Houses, Emilio's House, usted me entiende, así como la casa de Emilio. Eso es un lexema, ¿o no? No, porque ahí podrías cambiarlo por Juanito's House, Juanita's House, Luis House, ¿cachai? Hay un cambio posible, pero yo no puedo decir the United States of Chile. Ya. ¿Cachai? Claro. O the Disgregated States of North America. Tampoco funciona. Profe, Dígame. en el chat una compañera puso, ¿quiere decir que es una frase que engloba solo un significado o función? Okay. No, significado. Solamente significado. Sí. Y lo otro es que esa frase o ese completo actúa como una sola cosa. Ya, y no sé quién puso get it. Como, do you get it? Ya, ¿Eso también cuenta? Claro, eso es un poquito más borderline, porque en realidad es do you get it. Entonces la gente ahora los últimos 70 años, dice get it, o got it, I got it. ¿Cachai? Entonces, claro, también podríamos decir que funciona como si fuera un lexema. Entiendo, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más iba a hablar? ¿No? Ya. ¿Continúo? Eso.
Listo, entonces ya dijimos que están la grammatical hierarchy, and then within the grammatical hierarchy we have the morphemes and then lexemes. We know that lexemes are made up of morphemes, and we already discussed the different definitions for lexemes. Now, lexemes can be divided or subdivided into at least 3 different categories, okay? The very first of them is the lexical word, that is to say, the carriers of most meaning. That is to say, nouns, adverbs, verbs, and adjectives, and lexical verbs, I would say, lexical verbs. Then we have functional words, which are words used in order to help us understand the lexical words, right? And they are prepositions, conjunctions, determiners, articles, numbers, subordinators, etc. And finally, inserts. And they are just sounds with emotional meaning. Okay, we're going to explain them. Okay, lexical word. A lexical word is the main carrier of meaning. With this, I'm not saying that the rest of the other words, they do not carry any meaning. What I'm saying is that lexical words are the ones who carry the most, okay? They can be subdivided into word classes: nouns, adjective, adverbs, lexical verbs, and functional verbs, some of them. They are members of open classes, that is to say, we can create new words. They have complex internal structures. Complex, we already discussed that. Therefore, it is very usual that we have derivation or inflection inside of lexical words. They can be head of phrases. I won't say much now about that. We're going to review that later on. And they are usually stressed in speech, okay? Then, functional words can be subdivided into word classes like prepositions, coordinators, auxiliary verbs, and pronouns. They usually indicate meaning relationship, that is to say, they help us to interpret or to provide more meaning, or to establish the relationship between lexical words, I would say. And they belong to closed classes. You can't create any new. Finally, inserts are usually found in spoken English. They do not form an integral part of any syntactic structures because they are not created in the same manner as all the other words. That is to say, they don't have morphemes inside of them. And they generally carry emotional discursive meaning. Like, for example, when you say, mm-hmm, or when you say, aha, or right? Those sounds are called inserts. Okay, so we're going to add them to our summary. ¿Alguna pregunta? Okay, so what we have said is this. We know that there are lexemes, right? Lexemes can be divided into lexical words They can be divided into functional words. And they can be divided into inserts, right? Inserts. Okay, lexical words. Lexical words. They are the main carriers of meaning. Of meaning. Also, they are the main carriers of meaning. They belong to the open class. So I can create new. And they are nouns. They are adjectives.
lexical verbs. And adverbs. Parece que hay más, pero ahí lo pueden revisar después en el PDF. Okay. ¿Qué significa main carriers of meaning? That it is obvious, right? They are the ones which entails the most meaning. Therefore, if you have to choose which words you must read in order to understand a text, these are the ones you need to read. They belong to the open class. Therefore, you can create new items. For example, the word Google. Google doesn't exist till the 1990s, I think, or 1980s or something. But nowadays it's a verb and a noun. You can say, I Googled this and I found the following information, right? So you can actually use them. Open classes, right? And they are nouns, adjectives, lexical verbs, adverbs. Functional words, on the other hand, they establish relationships. Relationships between lexical words, right? They belong to the close class, and they are prepositions, conjunctions, functional verbs, etc. When we talk about functional words, we say, okay, basically we talk about prepositions, conjunctions, and all these types of words I've been telling you. The important thing is that they are present in order to establish the relationship between the lexical words. So if we can create a sort of hierarchy, what we have then would be like lexical words are on top of it, and then you have the functional words later on, right? So they are not as, well, they are important, but they are not as important as the other ones, right? You can't create a new preposition, you can't create a new conjunction, okay? Now, it is also interesting to see, or it is interesting to say that even though grammar has stated that you can't create any new, it doesn't mean that in the future there won't be any, right? Let's remember that this is a language and therefore is a living organism, and this organism will change whether you like it or not, right? So in the future, like in the distant future, obviously there will be new prepositions or different ones, perhaps not that very new, but different ones, okay? Finally, inserts are discoursal elements. Prepositions are discoursal elements, okay? Agustín, y luego Judith. ¿Qué dice abajo de establish relationships? Establish relationships between lexical words. Y al lado de preposiciones, ahí. Prep, luego una CJ, conjunctions, luego una coma, luego functional verbs y luego etc. Ok, Judith. Tengo una duda sobre el open class y el closed class. ¿Cuál sería la diferencia? Open class, tú puedes crear nuevos ítems. Closed class, no puedes crear nuevos ítems. Ah, ok. O sea, por ejemplo, no sé, ¿qué palabra nueva ocupan ustedes? Ahí ya me salió el boomer. Palabra que... No, pero sí ya existe. No sé, pero por ejemplo... Texting. El compañero puso una buena... No,
Claro. Chatting, claro. Claro, esas son palabras que se están ocupando ahora. Cuando digo ahora, piénsenlo siempre que when I'm saying this stuff, I'm talking about the development of a language. Therefore, if I'm saying it right now, what I'm doing, when I say you are using it now, it means now like since 50 years, right? Because languages have been developing since thousands of different years, right? Lo interesante de eso es que si ustedes revisan, todas las que pueden nombrar son lexical words. Right? Todas son lexical words. No functional words. Para terminar, los inserts son sonidos que se ocupan al momento de hablar. Como por ejemplo, ajá, ya, cosas de ese tipo. Son discursive elements porque son discursive elements, usualmente, no usualmente, siempre ocupados en spoken English. Speaking. I've never seen a written piece of text, a written piece of text in which they write down these inserts, unless it is a transcription, speech transcription, just when you have that. Eso. Are there any doubts? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. ¿qué dice algo de close en la functional words? Close class. Es que tengo problemas con Sí. tengo problemas con la tableta y el computador. No sé. Y- la idea. Es posible la idea. ¿Cómo sería un ejemplo de functional words? Esto. Ah, ya. Mira. One of my friends. One of my friends. Esa es una léxico. ¿Por qué? Porque es un noun. Esto es una functional. ¿Por qué? Porque es un determiner. Ah, claro, Esa da es a una entender que function. son mis amigos, no Claro, solamente amigos en general. Claro, ¿cachai? Entonces, lo importante es que las lexical words, debido a este listado, las puedo encontrar acompañadas de functional words. ¿Cómo que sé que son functional debido a este listado? El problema son estas. Eso sería un pronombre, ¿o no? One of, no. Es un determiner, es un número. One of my friends. ¿Cuántos? Uno, one. Ah, sí, es un número, entonces es una functional. Eso. Profe, Dígame. ¿y qué eran las lexical words? Las palabras que tienen la mayor cantidad de significado dentro del lenguaje. Las lexical words. Las functional words son las que nos ayudan a entender a las lexical words. En ese ejemplo, entonces, one es un lexical word, ¿no? En este ejemplo, one es una functional word. Es un functional word. Sí, porque solo los lexical son sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. O sea que hay que verlo como que la lexical word es la palabra que es como lo más importante dentro de lo que uno va a decir, y las functional words serían como que lo que ayudan a darle más significado a la lexical, ¿o no? Claro, ayudan a entender la relación de una con otra. Okay. Si yo dijera big house, las dos son lexical. ¿Por qué? Porque están en el listado de las lexical words. Una es un adjetivo, big, y la otra es un sustantivo, house.
¿Alguna otra duda? Profe, Dígame. entonces para identificar una lexical word tiene que tener, o sea, tiene que ser un adjetivo o un pronombre. No, pues arriba están puestas, mira. Por eso, Ya, para, pues son para... sustantivos, adjetivos, Ah, ya. verbos o adverbios. Ah, ya. Todo lo que no sea una lexical word es una functional word. Profe, no sé si esta será una mala comparación, pero las lexical words y las functional words podrían ser sujeto y predicado. ¿Es cierto? Como una forma vaga de verlo. No, no tienen relación. El sujeto y predicado tienen relación a acciones, ¿cachai? Entonces, eso es lo que viene en un caleta de broma. Las lexical words y las functional words solo tienen relación semántica una con otra. Ah, entiendo. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Podría hacer otro ejemplo, por favor? Sí, pues mira, sí, es cosa de leer. El cuento está en que tienes que ser capaz de saber qué es un sustantivo, un adjetivo y todo eso. Entonces yo voy a leer aquí, dice, she stopped at the lights. Entonces, she es un pronombre, functional. Stop es un verbo, léxico. At, preposición, functional. The, determinant, functional. Lights, sustantivo, léxico. And, conjunction, functional. So, verbo, léxico. Him, pronombre, functional. On, preposición, functional. The, determinant, functional. Other, adjective, léxico. Yes. Eso es todo, tranqui, eso es todo. ¿Ya? Ya. Mi distinguidísimos, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una duda, pero Dígame. es como en el tema, por ejemplo, de las definiciones. Están los verbos, los lexical verbs, ¿y cuál es la diferencia entre ese y un functional verb? Ah, muy bien, mira. Todo esto lo tenemos que pasar, después lo tenemos que ver. Entonces, tenemos verbos, ¿cierto? Nos dicen que hay varios tipos de verbos, entonces. Los lexical y los functional. Si yo dijera, I play, ¿cierto? I play. Play es un lexical verb. Es súper importante. Aparte que es el único que sale. ¿Sí? Pero si yo dijera, I will play, me doy cuenta de que play es más importante que will. Will solo me dice que es en el futuro. Entonces, los lexical verbs, aquí me adelanto en la materia, pueden ser main verbs. Los functional verbs pueden ser modal verbs. Pero me acabo de adelantar caleta en la materia. Eso es para la segunda cátedra. Estamos así, por allá lejos, botados todavía. Ya. Dudas. Profe, ¿cuál fue la pregunta que hizo la compañera? La diferencia entre lexical verbs y functional verbs. Ah, bien. ¿Listo? Avanzo. Muy bien, excelente. Qué buen grupo. Voy a grabar esto y se lo voy a mandar al correo, ¿ya?
como queda caleta de rato, por supuesto tienen tarea. Pero antes de eso les voy a meter presión. Ustedes recuerdan cuando es el primer control, ¿cierto? ¿El El 6? 4, 6 de abril, ¿o no? Sí, ¿En abril? ¿O no? en 2 semanas. Ya. Eso quiere decir que tenemos que preparar el control la próxima semana. Eso quiere decir que ahora yo les voy a mandar esta guía, que la va a hacer ahora, y la vamos a revisar ahora. Cálmese, profe. ¿Cuántas Pues son 2 carpetas tiene semanas, ahí, me profe? enfermo. 2500. No se puede hacer un break A antes de hacer toda la su guía vida porque ahí el Kung Fu. En una de esas carpetas para mi vida. Así. ¿dónde naciste? ¿Y a dónde voy a morir? Oh, Típico de Leo. Les voy a mandar esta guía inmediatamente a su correo, en este momento. Usted la hace toda, por supuesto. La vamos a revisar hoy día. Esta guía tiene todo el contenido que usted necesita para dar el primer control. Todo el contenido que usted necesita para dar el primer control ya lo vimos. ¿Sí? Entonces dice, Task 1, provide a definition for the following concepts. This definition might be in Spanish or in English, whatever you want. You can use internet-based research. You can use the internet. ¿Okay? Se define qué es grammar, qué es syntax, qué es morphology, descriptive grammar, grammatical hierarchy, morpheme, lexeme. Y luego, task 2, provide a morphological analysis for the following words. Y hace los análisis para esas palabras que están debajo. Voy a Eso es hacer... lo que vimos en la primera clase, ¿no? Sí. ¿Lo último? Ya. Es muy parecido. Mira, justo en la que no estaba. Voy a hacer uno ahora, mira. Como por ejemplo, porque hay cosas que añadir. Ejemplo. Vamos a hacer la palabra lifeboat. Ah, no estaba ahí, parece, ¿no? Sí. Vamos a hacer la palabra... ¿qué palabra? La palabra... Sí. Ya, extremely. Muy buena. Vale, gracias. Extremely, yo la miro y digo, chuata, ¿cuántas palabras, cuántos morphemes hay adentro? Yo creo que hay 2. Yo creo que está extreme y ly. ¿Qué quiere decir eso? Que esta palabra es un complex lexeme. Está hecha del free morpheme extreme, que está hecha del bound morpheme suffix derivational ly. ¿Queda claro cuáles son los pasos, cierto? Sí. Primero, bajan, colocan si es simple, compleja, compuesta o compleja compuesta. Luego lo separan entre los morfemas que tengan, colocan si es free morpheme y eso, y al final colocan el morfema que corresponde. ¿Sí? Profe, ¿podría hacer como una breve explicación sobre lo de complejo, eso, todo al principio? Ah, Es que no lo comprendí muy bien eso. ya, ven, escucha. Por favor. Estos se llaman, sería algo así como tipos del eczema, ¿sí? No sé si serán tipos del eczema, son tipos de construcción del eczema. Los lexemes pueden ser simple, complex,
compound o complex compound. Los símbolos son S, CX, CC, CXC. Cuando son simples, tienen solo un free morpheme. Cuando son complex, tienen un free morpheme más bound morpheme o morphemes, más de uno. Cuando son compounds, tienen uno o más, perdón. Tienen dos o más free morphemes. Y cuando son complex compounds, tienen dos o más free morphemes más bound morphemes. Ejemplo, que, ejemplo, kids, ejemplo, ice cream, ejemplo. Profe, Dígame. en complex dice one free morpheme add bound morpheme entre paréntesis la S. Sí, que puede ser más de uno. ¿Puede ser otro que no sea la S? No. Puede ser más de un bound morpheme. Ah, yo pensé que la S que se refería al bound morpheme de la S de kids. Recuerda que healthiest es un complex. Pero tenía más de... Porque lo que dice que sea compound son solo los free morphemes. Ah, ya. ¿Sí? Solo lo que nos importa es complex porque tiene un free morpheme, pero tiene más de un bound morpheme. Claro, si tiene uno o más de uno da lo mismo. Cuando son ¿Pero bound que tenga solo un morphemes. free morpheme? Solo necesitamos un free morpheme. Ah, si ya. Lo que sea que estés analizando tiene dos o más free morphemes, es compound. El tiro. Ah, ya. Gracias. Ya, bueno. Vale. ¿Sí? ¿Les queda? Sí, entiendo. Ya. Pregunta. Son las 17:25. ¿Cuánto rato necesitan para hacer esa guía? 2 días. No es posible, tenemos que Un revisarlo semestre. ahora. Deme la carrera entera. Esta clase termina 10 para las 7. Ay. 10 para las 7. 10 para las 7. ¿Una hora? Profe. Una hora. Hasta las 6:30. A las 6:30 nos volvemos a conectar. Les tiro el link a las 6:25. De gente, nos quedamos acá conversando mientras hacemos la tarea. Wink, wink. Está bien. Bueno. Guiño, guiño, codo, codo. Ya, espérenme a mandar el... Wink, wink. Yo justo no anoté lo que era grammar y todo eso. Perfecto. Por eso, gente, anoten todo. ¿Qué carrera estamos? Calmado, esta era la UDLA, ¿no? ¿Esto es agronomía o sí? Me da raro la cosa. Dui, esa no es tu familia. Tengo cuco. Profe, ¿puede pausar la grabación, porfa? Ya. ¿No se lo vamos a tener que enviar? No, bueno, por eso la vamos a revisar por aquí. Denme un segundo. Profe, tenemos que escribir en inglés o en español. Por ahora, por eso ya.
pero Puede ser un por rato cualquiera de más. las dos. O sea, la puedo escribir en italiano. Me dijo de compartir. ¿Qué le pasó a esta cosa? Se la escribo en arameo. Ya, entonces, tienen la guía en su poder, nos juntamos a las 6:25. ¿Pero va a cerrar la sesión? Sí, voy a parar la grabación, sí o sí, para poder renderizar y subir, ¿vale? O los dejo aquí, y luego lo hacen todos juntos desde Sí, dejen ahí, ¿no?